día, colegas. Bueno, acá andamos nuevamente a Piari Fetel, Gustavo Gallardo, para Apicultura Sin Fronteras. Vamos terminando enero, se va terminando la época de abundante floración. Queda algo de cardo, queda flor silvestre todavía, pero ya empieza a achicar un poco. Todo enero prácticamente en la costa, bueno, acá más que nada en Santa Teresita, en esta zona, no ha llovido desde el 1 de enero que no llueve, y eso se nota un poco en la floración silvestre. Así que estamos esperando agua para ahí hoy a la noche, si tenemos suerte, muy poca, pero va a hacer que reverdezca un poquito. Agua no le falta, pero sí se ha notado, ¿no? Se ha notado que tendría que haber llovido un poquito más como para que anden un poquito más. Bien, tarea de hoy. Lo que vamos a hacer es, bueno, revisar todas las Palmer, tratar de algunas, vamos a empezar a hacer las pruebas de bajarlas con la rejilla solo a la cámara. Hay mucho viento, como ven. Esperemos que se escuche bien. Bajarlas a una sola cámara. He notado en la última revisión que en la rejilla, en la segunda, empiezan ellas mismas a bloquear con la entrada de néctar sus espacios de cría y no estaban subiendo a la tercera alza. Así que vamos a tratar de ir rotando eso y acomodarlo. Bueno, vamos a ponernos el equipo. Un día hermoso, unos 28 grados están haciendo, ventoso nada más, pero venimos bárbaros. Bueno, esta Palmer tiene la rejilla en la segunda cámara. Ya la semana pasada le subí un cuadrito de cría y abeja que ya está por nacer, y los otros 3 cuadritos, uno lo están estirando y el otro ya tiene bastante miedo. Así que vamos a ir a la segunda alza a ver si le hacemos lugar a... Le bajamos algún cuadro de estampada y le sacamos algo o de cría o de néctar para liberar el espacio. Acá hay miel que están operculando, así que vamos a ir a la segunda. Yo lo que veo bastante es que les cuesta, tiene que estar hasta la segunda alza, tiene que estar muy armada para que pasen la rejilla, pero tampoco quiero que produzcan tanta cantidad de cría, si no, no vamos a llegar. Vamos a tener mucha cantidad de cría que nos van a superar la cantidad que necesitamos en los bancos. Este es un cuadrito que tiene cría operculada y la mitad es una celda real. Ya está, no, son de zángano, está operculada. ¿Está? No, sí. No, es de zángano. ¿Y del otro lado? No, es de zángano. Bien. Vamos, este lo vamos a pasar al banco. Que nazca esa abeja. ¿Está filmando o no? Sí. Que nazca esa abeja y se reacciona. Con abeja y todo. Este banco tiene doble cámara y esta segunda ya son de niños. Vamos a llegar uno más, son de 8 cuadros. Ahí le traemos otro.
Bien. Este va al banco de miel también. Y le hacemos lugar en la cámara porque están bloqueando. Así que vamos por allá. Y con este completamos este banco. Le vamos a agregar otra alza más. Otra alza vacía que vamos a ir agregándole cuadros de miel ya para ir completando. Listo, extractarla hacia nuestro. Ahí estamos. Bien, bueno, esta es una tercera alza también que tiene una semana de agregada, así que acá también vamos a tener que hacer lugar y llevar al banco de miel. Estas son todas reinas de este año. Tiene mucha fuerza el sistema. La 41, que es la que recién utilicé, le saqué 3 cuadros de miel. Ya en la primera alza le puse 2 estampados y en la segunda uno que estaba labrado a la mitad y le hice espacio. Y el tercero está prácticamente con miel como para sacar la semana próxima. Ahora le vamos a hacer lugar a la 23 que vienen empujando. Y ya vamos completando el banco de miel que está en 5 alzas. Bueno, esta es la idea de mostrar un poquito cómo vamos trabajando. Una semana con mucha entrada, se nota, hay que amacarse. Estoy viendo y buscándole la vuelta a la rejilla excluidora. Yo no he trabajado nunca con rejilla excluidora, así que estoy ahí tratando. En la segunda alza y con ganas de bajarla a la primera. Otro cuadrito que está prácticamente bloqueando la segunda alza, así que este lo traemos al banco con abeja y todo para que lo terminen de opercular. Bueno, colegas, probamos un trípode y un micrófono nuevo, pero no funciona, así que le vamos a subir la voz en off para poder cerrar el video. Bueno, como ven, me estoy poniendo los guantes, vamos cerrando la jornada y dan lluvia para hoy a la tarde, después de casi un mes de una seca importante. Todo enero prácticamente no ha llovido en el partido de la costa. Así que las abejas lo están haciendo saber. Bueno, ya con equipo completo vamos a ir cerrando los bancos. He pasado cuadros de miel y algunos cuadros con crío perculada y en un 30-40% y agregándolos a cada uno de los bancos. Bueno, lo que ven atrás son los bancos que ya están para cosechar. Este fin de semana vamos a ir cosechando esas salsas estándar con miel y bueno, devolverlas al apiario al otro día nomás. Yo estoy muy cerquita del apiario, así que extractamos a la nochecita y a la mañana temprano se las volvemos a colocar a las abejas. Así que bueno, gente, saludos. Gustavo Gallardo desde el Partido de la Costa, Santa Teresita, para Apicultura Sin Fronteras. Gracias por los comentarios, gracias por los mensajes que me mandan. Bueno, los invito a sumarse a este sistema, sumarse a esta experiencia de trabajar con menos cantidad de material y bueno, un poco más intensivo, pero muy gratificante. Así que a don César Palacio, Rodrigo, colegas, nos estamos viendo. Saludos a todos. Buena semana. Chau, chau. Nos vemos.
Así quedó armadito el colmenar, hermoso se ve.